Reciban mis cariños y mi respeto. Gracias por estar ahí una vez más en su canal preferido, Luz en las Tinieblas. Como ya estamos haciendo una costumbre, vamos a reflexionar sobre la lección número 9 para el 30 de mayo de este 2026, titulada El pecado, el evangelio y la ley. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú cumplas esa promesa de Apocalipsis 1:3, esa bendición sobre aquellos que leen y escuchan las palabras escritas en tu libro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saben, el orden en que la autora de este folleto para este trimestre, Heather Quintana, escribió este título, a mí me gustaría tomarme un permisito a la luz del libro de Génesis y cambiar el orden que dice el pecado, el evangelio y la ley y ponerlo de esta manera: la ley, el pecado y el evangelio. La ley en Génesis 2:17, pecado Génesis 3:6, evangelio en Génesis 3:15 y 3:21. Vamos a leer lo que es el versículo para memorizar en esta semana, que se encuentra en Salmos 119, 93 y 94. Dice: jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Mire qué cosa tan interesante. Me gusta cómo comienza el salmista diciendo: jamás olvidaré tus mandamientos. La palabra clave aquí es olvidar. El ser humano tiende a olvidar lo que se le ha comandado. Y como se olvida, el Señor tuvo que escribir luego los mandamientos en tablas de piedra y luego en el mismo corazón de nosotros, para que no se nos olvide, Como les dije antes, quiero poner en el orden ley, pecado y evangelio, y vamos a empezar por la ley, que se encontraba en Génesis 2:17. ¿Qué mandamiento da Dios ahí a la pareja en el huerto? Específicamente a Adán, que era el que estaba creado en ese momento. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Vamos a definir ley para encontrarle sentido a esto que vamos a explicar. Según la definición del diccionario, la ley es la norma jurídica obligatoria y general dictada por el Estado. Su función principal es regular la conducta humana y la convivencia social. Vayan captando. Estableciendo límites claros sobre lo que está permitido, lo que se prohíbe y lo que se ordena. Y su incumplimiento conlleva sanción. ¿Qué características tiene la ley de acuerdo a su definición? Número 1, es obligatoria. Número 2, la coercibilidad, lo que significa que la fuerza pública puede imponer sanción. La generalidad, que es para todos. Justicia, generalidad para todos, sin distinción. Y lo más importante, o una de ellas, la más importante, es la permanencia, regir de manera continua y por tiempo indefinido. Además, la palabra ley también se utiliza para referirse a principios invariables, como lo son las leyes físicas, los preceptos que rigen una religión y un código moral. Esta invariabilidad es lo que le da peso a la ley. Usted no puede decir hoy que una cosa está prohibida y mañana ya no está prohibida, que cambia a gusto de quién o cómo. Por ejemplo, ¿quién se atreve a discutir las leyes de la física? ¿Por qué las cosas caen para abajo y no para arriba? Por la ley de la gravedad. Es imposible variar la gravedad de la Tierra. Por eso se le llama ley, por la permanencia, por la invariabilidad. Esa es una de sus características. Y es solo a través de la ley que conozco el pecado, dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:20. De ahí la importancia de la ley. En Génesis 2:16 y 17, Dios establece límites claros. Uno, lo que debían comer.
que como podemos ver era todo árbol del huerto, y 2, lo que no debía comer, un solo árbol, el del conocimiento del bien y el mal. Con la siguiente sanción, como ya estudiamos sobre la ley que tiene sanción: el día que de él comiere, ciertamente morirás. Como consecuencia no de un deseo de Dios, sino que él sabía que la separación de él como fuente de la vida eterna traería entonces la cesación de la vida. En el pueblo de Israel podemos ver las diferentes sanciones de la ley. En Levítico 19 y 20, serán cortados de mi pueblo o indefectiblemente serán muertos. Como el ser humano olvida la ley de Dios, entonces las escribe en tablas de piedra con su propio dedo y luego en el corazón. Antes de Moisés partir, vemos que dice a los israelitas en Deuteronomio: recuerda lo que Dios hizo, recuerda cómo te libró, recuerda el día santo de Jehová, recuerda. Adán y Eva violan esa ley que Dios le da en el huerto del Edén. Entonces entra el pecado. A la luz de esta ley, Juan escribe en 1 de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Aunque usted no lo crea, violando ese solo mandamiento, Adán y Eva violaron los 10 mandamientos luego establecidos en el monte Sinaí para el pueblo de Dios y para nosotros. Génesis 3:5, la serpiente dice: no morirás, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo primero que hace Eva es escuchar la voz de la serpiente. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, o por el oír la palabra, deducimos que Eva entonces coloca su fe en la serpiente. Viola el primer mandamiento: no tengas dioses ajenos delante de mí. Viola ese mandamiento que Dios había dado. Cambia a Dios por la serpiente. Donde tú pones tu fe es donde tú dices: este es el que yo creo, este es el que me manda ahora. Es por eso que Satanás es el príncipe de este mundo. Lo segundo que hace ella es mirar al fruto y codiciarlo. Escríbeme en los comentarios qué mandamiento de la tabla tú crees que violó Eva cuando codició el fruto prohibido. También quiero que me comentes cómo crees que se violaron el resto de los mandamientos de la tabla en ese solo mandamiento y con esa sola acción de comer del fruto prohibido. Ya después de la caída, el pecado no es solo infracción de la ley. Es como define Pablo en Romanos 7, 17 y 18. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oiga bien, el pecado toma posesión del alma. El pecado corrompe el cuerpo. ¿Usted ha visto una comida corrompida? ¿Cómo luce? ¿Cómo la reviertes? ¿Cómo te la comes? El otro día mi nieto iba a comerse un pan y cuando yo lo veo de lejos, veo que tiene un poco de lama por fuera. Le digo: no te lo comas porque está dañado. Ya tenía moho. Los médicos recomiendan, cuando usted ve un pan que por un lado tiene un punto verde, que ya está todo dañado. Está todo dañado. Así estamos nosotros cuando entra el pecado, dice Pablo: el pecado que mora en mí. Se nos dañó el alma, se nos dañó el ADN. A usted lo pueden abrir y no le encuentran el pecado ni en los pulmones ni en el hígado. Es en el alma, es en la esencia. Se daña la esencia del ser humano. Y Pablo sigue diciendo en el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Por eso es que Dios en Génesis 6 dice: y que veía que el corazón del hombre era de continuo solamente al mal. Ya no mora el bien en mí. ¿Podemos nosotros reparar ese daño? Claro que no. Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí es entonces donde entra el evangelio.
las buenas nuevas. Génesis 3:15 y 21. Dios promete que la simiente de la mujer herirá al enemigo en la cabeza, lo aplastará, lo destruirá. Destruirá ese pecado que mora en nosotros. En el versículo 21, Dios le hace túnicas de pieles a la pareja, lo que implica que ese mismo día, como él había dicho, un sustituto muere en lugar de ellos dos. Y la justicia, que es de Cristo, representada en esa piel de esos corderos, los cubre en ese momento, y por eso no murieron instantáneamente. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aleluya. Nos estamos dando cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Cuál es la actitud de Dios ante la ley? Algo muy importante, porque hay ideas por ahí que dice que la ley de Dios ha sido clavada en la cruz. ¿Cuál es la actitud de Dios ante la ley? ¿Eliminó Dios el mandamiento con tal de salvar al hombre de la muerte? Desde nuestro punto de vista, esto hubiera sido excelente idea. Pero Dios no se puede contradecir. Su carácter de justicia no se lo permite. Te pregunto, ¿derogarías tú una orden a tu hijo con tal de no castigarlo? Escríbemelo ahí en los comentarios si eso sería una actitud correcta, si sería una buena solución. Elimino el mandamiento, así ya no tiene que haber sanción. ¿Cuál es la actitud de Cristo frente a la ley? Lucas 16:17 dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, oye bien, que se frustre una tilde de la ley de Dios. Una tilde. Usted sabe lo que es una tilde, la rayita encima de una vocal. Lo que Cristo clavó en la cruz fueron las leyes ceremoniales, las que apuntaban a Él, aquellos corderos que debían degollarse y su sangre fuera sustituta de nuestros pecados. Pero Él vino con mejor sangre, con mejor proposición para nosotros. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y también dice en el capítulo 2, versículo 12: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este es el evangelio, señores. Este es el evangelio. Dios no eliminó la ley, tampoco eliminó al pecador inmediatamente. En lugar de eso, asumió él mismo el costo de la redención. Aleluya. Por eso Cristo vino al mundo. La cruz es la demostración de dos verdades al mismo tiempo. La ley de Dios es tan seria que su violación llevó al Hijo de Dios a la muerte. Pero el amor de Dios es tan grande que Él mismo pagó el precio para salvar al pecador. En la cruz Dios no anuló la justicia para mostrar misericordia. Tampoco anuló la misericordia para mostrar justicia. Ambas se encontraron ahí perfectamente. Dios mostró en la cruz que la ley es inmutable y que está dispuesto a sacrificarse antes que destruir los principios de su gobierno. Dios no salvó a Adán y a Eva eliminando el mandamiento. Los salvó cumpliendo las demandas de la justicia mediante el sacrificio de Cristo, para que la ley permaneciera santa y el pecador pudiera recibir gracia. Esa es la razón por la que la cruz
está en el centro de toda la historia de la salvación. Vamos a contar una historia que ilustra cómo nosotros vamos cayendo desde el primer paso hasta lo último en el pecado. Cómo Satanás ha ido manejando esta situación de llevarnos a nosotros a pecar. Claro está, desde nuestra propia concupiscencia. Y para eso vamos a estudiar la historia de Sansón en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16, que no es solamente una historia de un hombre fuerte que cayó por una mujer, es la historia de alguien que fue llamado por Dios, ungido para un propósito especial, pero que poco a poco comenzó a jugar con aquello que podía destruirlo. ¿En qué falló Sansón? ¿En qué falló? Sansón tenía una fuerza sobrenatural, pero empezó a confiar más en el poder que Dios le había dado que en el Dios que le había dado ese poder. El problema no comenzó tampoco cuando le cortaron el cabello. Comenzó muchísimo antes, cuando dejó de cuidar su relación espiritual. Muchas personas hacen eso. Confían en sus talentos, en sus ministerios, en su conocimiento, en su experiencia. Algunos confían en su propio dinero, en su carisma, pero descuidan la oración, la obediencia y la humildad. Qué peligro hay en pensar que Dios todavía me está usando y que todo está bien, cuando la presencia de dones no siempre significa fidelidad espiritual. Sansón jugó con la tentación, lo mismo que hizo Eva en el jardín del Edén. Él no cayó de un día para otro. Primero se acercó demasiado al peligro. ¿Se dan cuenta cómo seguimos la misma temática? Él veía como hizo Eva, miró, deseó. Él pensaba que podía controlar el pecado sin ser destruido por él. Un hombre que mataba leones, que eliminaba miles de hombres con una quijada de burro, pensó que con el pecado podía tener la misma fuerza. El pecado no se vence con fuerza exterior. El pecado se vence con Cristo viviendo en nuestro interior, porque nosotros no podemos vencer solos. No nos confundamos cuando estamos siendo usados por Dios, que ya yo tengo todo. Usted no puede descuidar su comunión, su cercanía con Dios. No te alejes ni un solo momento y no te acerques ni un solo momento al peligro. No vuelvas a ese lugar de donde Dios te sacó con tanta oración. Él pensaba que podía controlarlo todo. Entonces, como algunos de nosotros comenzamos a coquetear con el pecado, a coquetear con el mundo, a alimentar ciertos hábitos, a creer que aquellos pequeños pecaditos, esas pequeñas desobediencias no van a hacernos daño. El enemigo no siempre destruye a alguien de golpe, ¡pam! Normalmente lo adormece poco a poco. Y ahí es que está el peligro. Las vírgenes dormidas, adormecernos poco a poco. Sansón no tomó en serio su consagración. Se había apartado de Dios desde antes de que le quitaran su cabellera. Ese es uno de los peligros espirituales mayores que podemos enfrentar cuando los santos nos dejan de impresionar, cuando ya no sentimos ese ardor por la oración, por la santidad, por escuchar la palabra, por leer la palabra, por obedecerle a Dios aún a pesar de nosotros mismos. Finalmente, Sansón abrió su corazón a Dalila y terminó revelando el secreto de su fuerza. Hay creyentes que terminan debilitados porque abrieron puertas equivocadas a amistades, a relaciones, a influencia, en conversaciones que lamentablemente apagaron su discernimiento.
¿Cuál es el gran aprendizaje que podemos tener de esta historia? El enemigo quiere adormecerte antes de destruirte. Te va apagando el deseo de orar, de leer la palabra. Si antes oraba 3 veces, ahora oras una sola vez. Después no, hay un día que no oras ni una sola vez. Deja de estudiar la palabra, se te quita el deseo, da desánimo. Sansón pensó, saldré como las otras veces, porque Dalila insistía, dime el secreto de tu fuerza, y él le mentía, le hacía un cuento, y venía y se libraba, y él pensaba, se quedaba ahí, porque él creyó que iba a salir como las otras veces, pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. Ese es el peligro de la costumbre espiritual. Seguir actuando sin notar que el corazón ya se enfrió. Se enfrió. Tú no estás ni tibio, tú estás frío. Así que la caída no comenzó cuando a Sansón le quitaron el pelo. Comenzó con sus pequeñas decisiones erradas. Con ese acercamiento al peligro, como lo hizo Eva, cogiendo un camino equivocado. Nadie cae espiritualmente de repente. Son pequeñas concesiones que vamos dando, el orgullo, el descuido, la autosuficiencia. Todas esas cosas van mermando nuestra espiritualidad, nuestro acercamiento con Dios. Pero lo más hermoso es que aunque Sansón cayó, la historia no termina allí. Aunque perdiera la libertad, aunque perdiera su vista porque le sacaron los ojos, aunque perdiera su honor, que fue humillado públicamente, también podemos decir que volvió a buscar a Dios. Y algo poderoso que dice la Escritura es, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Hay esperanza mientras tú te allegas con un corazón contrito y humillado al Señor. Mientras haya arrepentimiento verdadero, Dios todavía puede levantar a una persona. La tragedia de Sansón no fue perder su cabello, señores, fue haber estado tan cerca de Dios y aún así permitir que su corazón se alejara. Pero también nos enseña algo hermoso. Aunque alguien haya caído profundamente, Dios todavía escucha el clamor sincero del que se arrepiente. Quiero terminar con este comentario de Elena G. de White en el libro La Educación, página 25. Fíjese lo que dice ella y meditemos sobre esta declaración. Al mezclarse el mal con el bien, la mente de nuestros primeros padres se desorientó y se entorpecieron sus facultades intelectuales y espirituales. Ya no eran capaces de valorar el bien que Dios les había otorgado con tanta generosidad. A causa del pecado, los seres humanos hemos perdido el sentido innato del discernimiento, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, somos incapaces de ejercer ese juicio con éxito sin la asistencia divina. He allí la razón por la que Dios nos dio la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Necesitamos que la ley nos oriente en la dirección correcta. Del mismo modo, necesitamos la gracia de Cristo para avanzar con esperanza y amor en la dirección correcta. Gloria a Dios, aleluya. Alabo y glorifico el nombre de Dios. Si esta reflexión, estos comentarios te han parecido buenos, acertados, podrías suscribirte a mi canal, podrías comentar, darle like y también recomendarlo a otras personas. Te agradezco tu colaboración, te agradezco tu cariño, te agradezco que estés ahí. Gracias y nos vemos en una próxima entrega. Esto es Luz en las Tinieblas.